Capítulo 868. Despertar de un sueño. Editor. Traducción Endless Fantasy. Gon-Zan permaneció en silencio mientras el médico lo examinaba, con un atisbo de burla en las comisuras de su boca. Él también sentía curiosidad por su condición. No había ninguna herida física en su corazón. Entonces, ¿por qué había sentido un dolor tan insoportable, como si le estuvieran destrozando el corazón? Seguramente, no podría ser por culpa de Geu Zi. Si no fue por Geu Zi, entonces, ¿qué fue? Al enterarse de que Susen lo había salvado, sintió una mezcla de vergüenza y alivio, pero no tanto dolor. En ese momento, los pensamientos de Gon-Zan estaban turbulentos. Escenas del pasado se reprodujeron en su mente como una película, todos ellos momentos que había ignorado deliberadamente a lo largo de los años. Cuando tenía 10 años, su familia le organizó una gran fiesta de cumpleaños. Mucha gente vino con regalos, pero el que le dejó la impresión más profunda fue un pastel occidental de forma extraña hecho por el joven Geu Zi. Había despreciado el pastel por su apariencia y había despreciado a Geu Zi. Incluso le había gritado: «Toma tu cosa fea y vete. No quiero un pastel tan feo». En aquel entonces, Geu Zi era un niño adorable. Tanto los adultos como los niños en el patio la adoraban, todos menos él. Cuanto más lo seguía, más le desagradaba. Cuanto más amable era ella con él, más le molestaba. Él siempre la evitaba. ¿Pero por qué odiaba tanto a Geu Zi? Él mismo no lo entendió. Ahora, mirando hacia atrás, todo parecía absurdo. De pie afuera de la habitación del hospital de Susen, escuchó la voz de Geu Zi. Su primera reacción fue que ella había venido a verlo, que todavía no lo había soltado. En ese momento, una sensación de alegría que nunca antes había sentido brotó de su corazón. Eso fue hasta que escuchó lo que ella estaba diciendo. Su voz era suave y dulce, como empapada de miel, y sus palabras estaban llenas de cariño e intimidad. Estaba hablando con otro hombre, su actual marido. Sus piernas cedieron y casi se cae. En ese momento sintió como si hubiera despertado de un sueño. Ella seguía siendo la misma, tratando a quien amaba con gran amabilidad. Solo que ahora, a quien amaba era a Susen, no a él. Su corazón se sentía vacío y el pánico se apoderó de él. Algo muy importante había desaparecido de su mundo. Ya no podía engañarse a sí mismo. Realmente estaba sufriendo por la pérdida de Geu Zi. Pero el pasado era irrecuperable. El Geu Zi que solía seguirlo siempre, desempeñando voluntariamente el papel de su pequeña cola, se había quedado atrás en el pasado. Él y ella nunca volverían a verse. El actual Geu Zi estaba enamorado de Susen. Un hombre que de hecho era superior a él tanto en habilidad como en fuerza. Quizás esto fuera una forma de castigo para él. Si ese fuera el caso, debería castigarse a sí mismo adecuadamente. Durante los 2 días siguientes, Gon-Zan se recluyó en su habitación del hospital. No se aventuró a salir, no se encontró con nadie y no consumió ningún alimento. El precio de ese aislamiento autoimpuesto era evidente en su apariencia cada vez más demacrada. Cuando el médico, acompañado por la señora Chen y Gon-Sin, que acababan de llegar de la capital, entraron en la habitación, notaron que un mechón de pelo blanco había brotado sobre su cabeza, una clara señal de sus grandes preocupaciones. El médico supuso que la soledad de Gon-Zan se veía exacerbada por los sonidos de risa y calidez familiar que emanaban de la habitación vecina, donde residía la familia Su. Abrumado por la preocupación, el médico se dirigió a Gon-Zan: «Subcomandante Gon, su familia ha llegado. Te dejaré conversar con ellos y me disculpo». Al ver la mirada vacía y el semblante demacrado de su hijo, el corazón de la señora Chen casi se hizo añicos. Sin embargo, sabía que no podía permitirse el lujo de aumentar la carga emocional de su hijo con sus lágrimas. Rápidamente, se recompuso, conteniendo las lágrimas mientras se acercaba a él con una sonrisa. «Azan, ¿te sientes mejor? Apuesto a que no esperabas que vinieran tu madre y tu hermana, ¿verdad?». Mientras hablaba, la señora Chen estaba sentada junto a la cama, apretando la mano de su hijo, con la voz ahogada por la emoción. Las manos de su hijo, que alguna vez fueron hermosas y delgadas, ahora estaban cubiertas de costras, le faltaban 2 uñas y grandes franjas de vendas envolvían su cabeza y su cuerpo.
Una mano estaba enyesada debido a una fractura. Estaba claro que había sufrido mucho a manos de los narcotraficantes. Estaba agradecida a quienes habían actuado rápidamente para rescatarlo. De lo contrario podría haber perdido a su hijo. Se apresuró a preguntar: «Hijo, ¿qué oficial de la capital te rescató? Dímelo para poder escribirle a tu padre. Tenemos una gran deuda con esta persona, un favor que nos salvó la vida y que debemos pagar». Al escuchar las palabras de su madre, Gonzan se mostró aún menos inclinado a dar más detalles. Por supuesto, recordaba el favor que le había salvado la vida, pero necesitaba algo de tiempo para recuperarse. Él respondió con calma: «No te preocupes por este asunto, mamá. Le escribiré a mi padre al respecto». Gonsin, a quien normalmente le gustaba burlarse de su hermano, no se atrevió a hacerlo al ver su condición. Ella le habló suavemente: «Si no quieres hablar de eso, no lo hagas. He oído que no has comido en 2 días. Ya casi es la hora del almuerzo. Iré a buscar algo de comida para nosotros. Hermano, por el bien de mamá que ha viajado tan lejos para verte, al menos deberías comer algo». Capítulo 869. Un hombre mayor intrigante editor. Traducción en Les Fantasy. Gonzan sintió una conmoción en su corazón, un toque de emoción que lo sorprendió. ¿Era esta la misma hermana que siempre estaba causando alboroto? Nunca había visto que ella tuviera momentos tan tiernos. Una pizca de alegría finalmente apareció en el rostro de Gonzan mientras asentía: «Ve a buscar la comida, hermana. Mamá, deberías descansar». Gonsin salió de la habitación y la señora Chen observó la transformación de su hijo con una sensación de alivio. En el pasado, a su hijo siempre le molestaban sus regaños y rara vez mostraba afecto hacia su hermana menor. Pero hoy parecía una persona diferente, correspondiendo el cuidado y el amor que le mostraron su madre y su hermana. En ese momento, la señora Chen sintió una calidez en su corazón. Su hijo finalmente había crecido. En la habitación del hospital vecina, Geuzi acababa de traer una comida de sopa de costillas y arroz de la casa de huéspedes familiar. La comida del hospital era mediocre y Geuzi se negó a ceder en sus comidas. También quería cuidar mejor de Susen y sus hijos, por lo que comenzó a cocinar en la casa de huéspedes desde su segundo día allí. Ni siquiera tenía que comprar ella misma la carne y las verduras, podía simplemente llevarlas a la cocina de la casa de huéspedes. Todos fueron proporcionados de forma gratuita. Geuzi, naturalmente, disfrutó de los beneficios especiales de ser cónyuge de un militar. Estos eran beneficios que su esposo se había ganado con su vida y sería una falta de respeto no usarlos. Ella trajo las cajas aisladas, 2 en total. Uno contenía sopa de costillas y arroz, y el otro contenía 2 platos salteados. Cuando abrió las cajas, el delicioso aroma llenó la habitación. En ese momento, una enfermera vino para un control de rutina y no pudo evitar expresar su envidia. «El comandante Su tiene mucha suerte, su esposa no solo es joven y hermosa, sino que también es una gran cocinera». Susan no era alguien que se involucrara en charlas ociosas. Incluso si eso conducía a silencios incómodos, rara vez seguía el juego. Pero cuando se trataba de Geuzi, su comportamiento cambió. Su rostro generalmente frío y hermoso se suavizó considerablemente cuando dijo: «Toda la buena fortuna que he acumulado en mi vida la he gastado en casarme con mi esposa». Geuzi pensó que estaba exagerando. Ella le entregó su plato de comida y le dirigió una mirada severa. «Come tu comida, comandante Su, ¿ni siquiera puedes mantener la boca cerrada mientras comes?». Susan obedeció de inmediato, recogió su plato y comenzó a comer. La enfermera observó con una sonrisa que llegó a sus oídos. Después de terminar sus rondas, se fue alegremente a buscar su propia comida y compartió esta dulce historia con cualquiera que conoció. «Es tan dulce. El comandante Su y su joven esposa son demasiado adorables. Siempre me siento muy feliz cuando visito la habitación del comandante Su. No tienes idea. La forma en que el comandante Su mira a su esposa es tan tierna que derrite el corazón. Y su esposa es tan cariñosa que incluso cocina especialmente para el comandante Su». Otra enfermera intervino apresuradamente. «Anoche fui a cambiarle el vendaje al comandante Su. Me pidió que le entregara el medicamento y pensé que quería cambiarlo él mismo. Así que se lo di.
Pero cuando regresé más tarde, ¿sabes lo que vi? Vi a la señora Su cambiarse la ropa. Sus miradas se encontraron y había tanta ternura entre ellos. La historia de las dulces interacciones del comandante Su y su esposa, contada por las dos enfermeras, trajo gran alegría al personal de la cafetería del hospital durante la comida. No había casi nadie que no supiera cuán profundamente amaba Susan a su pequeña esposa y cuán considerada y afectuosa era con él. Geuzi probablemente nunca imaginó que se haría famosa en el hospital de esa manera. Después de que la familia terminó de comer, Geuzi y Subin llevaron sus termos al fregadero para lavarlos. Al salir, se encontraron con un médico que salía de la sala vecina. El médico estaba instruyendo a una enfermera mientras caminaba. La familia del vicecomandante Gon ha llegado. Su condición ha mejorado significativamente y está dispuesto a comer y tomar sus medicamentos a tiempo. Pero aún así debes controlarlo con frecuencia. Será más fácil para nosotros informar a los superiores una vez que haya sido dado de alta de manera segura. Geuzi quedó desconcertado. La última vez que ella y Susan fueron cariñosos, escuchó a Gonzan afuera de la puerta. Gonzan le había dicho a la enfermera que estaba de paso, y aparte de sentirse avergonzada, ella no había pensado mucho en ello. No esperaba que Gonzan se quedara en la sala contigua a la de Susan. Geuzi sintió un latido en su frente al recordar el comportamiento inusual del hombre mayor durante los últimos días. Su constante y dulce charla, aprovechando cada oportunidad para inmovilizarla contra la pared para besarla y hacerla gemir deliberadamente. Ahora entendía lo que estaba pasando. Un hombre tan intrigante. Realmente no tenía vergüenza. Dentro de la sala, Susan no sabía que su esposa había descubierto su pequeño plan. Estaba charlando tranquilamente con Jin Lon. Sus heridas estaban sanando bien y algunas de las menos graves, como las de su brazo y pierna, ya no necesitaban vendajes ni gasas. Sin embargo, las cicatrices eran bastante aterradoras de ver. Pero con su cariñosa esposa a su lado cuidándolo estos últimos días, Jin Lon sintió que la tez de Susan era mucho mejor que la suya, a pesar de que él era el que no había resultado herido. Jin Lon ya había tenido suficiente. Susan fue quien resultó herido, pero él fue quien se sintió incómodo. Ya se había hartado de ver el comportamiento amoroso de Susan y su cuñada en Wangcheng, y ahora, en la capital, todavía estaba relegado al papel de tercera rueda. ¿Cuándo le tocaría experimentar un amor tan dulce? Capítulo 870. Sentirse como un tonto editor. Traducción Endless Fantasy. Jin Lon estaba en un estado de confusión. Su mente era un torbellino de pensamientos, principalmente sobre la señorita Gon Sin. Se preguntó qué estaría haciendo ella en ese momento y qué pasaría si decidiera buscarlo y no pudiera encontrarlo. Maldijo en voz baja al darse cuenta de que había estado tan preocupado que ni siquiera le había dejado un mensaje. Jin Lon estaba tan absorto en estos pensamientos que no se dio cuenta de que su relación con Gon Sin aún estaba lejos de ser segura. Mientras tanto, Sully estaba ocupado con su tarea, todos los cuales eran problemas planteados por su hermano. Su cabeza daba vueltas por el esfuerzo, y al ver a Jin Lon perdido en sus pensamientos y riéndose para sí mismo, Sully encontró una oportunidad para distraerse. «Tío Jin Lon», preguntó, «¿en qué cosas poco realistas estás pensando?» Jin Lon se volvió hacia Sully con una expresión de sorpresa en su rostro. «¿Qué quieres decir con poco realista? ¿Cómo sabes que lo que estoy pensando no es práctico?» Había estado planeando en secreto aprender de Susan, ser sincero y sincero en su búsqueda de Gon Sin. Y, sin embargo, este niño se atrevió a calificar sus pensamientos de irreales. Fue indignante. Sully, inconsciente de los pensamientos de Jin Lon, se sintió seguro de su suposición. Mi madre decía que cuando una persona está constantemente soñando despierta y riéndose sola, normalmente está obsesionada con algo o alguien. Y normalmente, esa persona es alguien a quien no pueden tener. Papá, ¿crees que mamá tiene razón? Sully no se contentó con simplemente pinchar el corazón de Jin Lon. Incluso arrastró a su padre. ¿Podría Susan negarse a su hijo y a su esposa? Entonces, Susan miró a Jin Lon y naturalmente estuvo de acuerdo. Mi esposa siempre tiene razón, Jin Lon. No pienses demasiado en las cosas. Incluso un niño puede ver las cosas con más claridad que tú.
Hinlon se quedó sin palabras. Por primera vez, sintió que Susan no estaba siendo razonable. Solo porque era feliz no le importaban los sentimientos de los demás y ni siquiera les permitía soñar. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y entró Geuzi, seguido por Subin. Hinlon se quejó de inmediato. Cuñada, Susan está siendo demasiado. Me está intimidando. Soy un hombre solitario. Geuzi miró la expresión lastimera de Hinlon. Al principio confundida, comprendió cuando escuchó que él se estaba quejando de su marido. Geuzi inmediatamente tomó partido y dijo: es un paciente, debes tener paciencia con él. Susan descaradamente envolvió su brazo alrededor de Geuzi, haciéndose la víctima. Así, es Hinlon quien me está intimidando. No dejes que venga más aquí. Que se quede en el hotel. Él solo me molesta. Es mejor para él quedarse en el hotel y cuidar a los niños. Es un buen ambiente de aprendizaje para ellos. Hinlon se atragantó y su corazón latía con fuerza. La relación entre los dos había dado un salto repentino y él se sentía como un tonto, una niñera a tiempo parcial. Pero recordando las palabras de Susan, se volvió hacia Sully y Subin, riendo. Tu padre no solo quiere deshacerse de mí, sino también de ustedes dos, jajaja. Sully resopló con frialdad, ignorando a Hinlon. Su ira era palpable. Subin, sin embargo, habló con calma, pero te pidió que no vinieras para que pudiéramos concentrarnos en nuestros estudios. La contundente respuesta de Subin enfatizó su diferencia con Hinlon. Hinlon lamentó haberse entrometido en los asuntos familiares de Susan. Él fue el único que terminó herido al final. Geuzi ignoró a Hinlon y se volvió hacia Susan con preocupación. Me encontré con el médico afuera. Dijo que aunque tus heridas son superficiales, son demasiadas y has perdido mucha sangre. Le sugirió que permaneciera en el hospital unos días más. Creo que tiene razón. ¿Qué opinas? Susan había mencionado que quería salir temprano del hospital. En ese momento, Geuzi no se opuso de inmediato, pero en el fondo, esperaba que él se quedara hasta que se recuperara por completo. Ahora, usando las palabras del médico como sugerencia, logró salvar las apariencias del hombre mayor. Susan entendió lo que quería decir. Ella quería que se quedara más tiempo. Él dijo: entonces escuchémoslo. Una vez resuelto ese asunto, Geuzi suspiró aliviado. Lavó un poco de fruta, la peló y la cortó en trozos para que todos la disfrutaran después de la cena. Mientras comían felices, se abrió la puerta de la sala. Un hombre alto y robusto entró desde fuera, con la cabeza vendada y una mano fuertemente apretada. El hombre tenía aproximadamente la misma altura y constitución que Susan, ambos imponentes como montañas. Pero parecía más rudo que Susan, con una barba que parecía haber estado creciendo durante semanas, cabello como un nido de pájaro y un cigarrillo colgando de su boca. Solo lo apagó cuando vio que había mujeres y niños presentes. Geuzi supuso que este era el hombre que Susan había mencionado, su hermano de armas que había pasado por la vida y la muerte con él muchas veces. Wohing, el hermano menor del jefe de los grandes almacenes Xinhua en Guangcheng. Subin lo miró, tan tranquilo como siempre. Sully, por otro lado, abrió mucho los ojos con sorpresa y exclamó: tío, te ves tan fuerte, como un gran oso, tan genial. Quiero crecer y ser tan alto y poderoso como tú. ¿Qué comiste para crecer tanto? Dímelo para poder comer más en el futuro. En la mente de Sully, los hombres altos y fuertes eran dignos de admiración. Siempre había querido llegar a ser un hombre musculoso. Capítulo 871. Muestra de afecto editor. Traducción en Les Fantasy. Wohing se quedó quieto, acariciando la espalda de Sully con lo que pensó que era una fuerza suave. Sully tosió violentamente al escuchar a Wohing decir: eres el segundo hijo de Susan, ¿verdad? Tu gusto es bastante bueno. Los hombres fuertes y rudos tienen cierto encanto. Come más, trabaja más y crecerás y serás fuerte y robusto. Susan, ¿tu hermana también está aquí? ¿Dónde está tu bella esposa? Sully se atragantó un poco y asintió con la cabeza. Quería ser tan robusto y fuerte como este tío, pero no tan ingenuo. Este tío había confundido a su madre con la hermana de su padre. Wohing buscó en la habitación,
pero no encontró a ninguna mujer que se pareciera a la esposa de Susen. Jin-lon, al escuchar esto, le dio unas palmaditas en la espalda y se rió de buena gana. Jing, la esposa del hermano Sen está justo frente a ti. Jin-lon había conocido a Wo Jing varias veces gracias a Susen. Las familias Wei Jin también tenían negocios en Wangcheng, por lo que, aunque no se veían a menudo, se conocían entre sí. Susen ignoró las pobres habilidades de observación de Wo Jing y habló directamente con Geu Zi a su lado. Así, este es el hombre que mencioné y que participa en la misión de rescate con nosotros. Su vista no es muy buena, no le hagas caso. Wo Jing, quien inicialmente se había disculpado por no reconocer a la esposa de Susen, se sintió un poco insatisfecho cuando Susen minimizó su relación. Se quejó: Susen, eres realmente extraordinario. La niña es todavía muy joven. ¿Cómo pudiste? ¿Puedes culparme por hacerlo mal? Si fueras un poco mayor, te creería si dijeras que es tu hija. Presentarme así después de ser hermanos en vida o muerte durante más de una década. De verdad, ya ni siquiera te considero un hermano, hombre desalmado. Susen, por supuesto, no pudo admitirlo y replicó: lo hiciste a propósito, sabiendo muy bien que mi esposa y mis 3 hijos vinieron a la capital. Insististe en que ella era mi hermana. ¿Qué estabas pensando? Geu Zi no entendió. ¿Cómo empezaron estos dos a discutir de la nada? Su discusión sonó como una pelea entre estudiantes de primaria, cada uno tratando de superar al otro en mezquindad. Si no fuera por sus heridas, podrían haber llegado a las manos. Estos 2 hombres adultos, cada uno tan robusto como una montaña, actuando de manera tan infantil cuando estaban juntos, ¿estaba realmente bien? Geu Zi no solo quedó estupefacto, sino que Sully también quedó desconcertado. En voz baja le preguntó a Geu Zi: mamá, ¿por qué están discutiendo este tío y papá? ¿No se llevan bien? Geu Zi, siendo adulto, naturalmente vio las cosas con más claridad. Ella se rió suavemente y dijo: deben tener una buena relación para discutir con tanta pasión. No hagas suposiciones. Ve a buscar una silla. Invitemos al tío Wu a sentarse y verlos discutir. Veamos cuánto tiempo pueden seguir así. Sully obedientemente fue a buscar una silla y la colocó a los pies de la cama de Susen. Desde allí, podría sentarse cara a cara con Susen. Sin embargo, al escuchar las palabras de Geu Zi, Susen ignoró a Wo Jing y tiró de Geu Zi para que se sentara junto a él en la cama. Wo Jing dejó escapar un sorprendido y estuvo a punto de maldecir. Pensó que Susen estaba fuera de lugar. Solo porque tenía esposa, pensó que podía lucirse frente a todos, atrayendo a su esposa a su lado sin ninguna vergüenza. Solía fingir ser indiferente hacia las mujeres. Jin-lon observó la reacción de Wo Jing al ser alimentado a la fuerza con esta muestra de afecto y no pudo evitar reírse de buena gana. Así es, tal exhibición estaba destinada a ser compartida entre muchos, haciéndola aún más agradable. Al ver que los dos habían dejado de discutir, Geu Zi finalmente sacó los bocadillos que había preparado para sus invitados que habían venido a visitar a Susen. Ella dijo: señor Wu, estos son algunos bocadillos sureños que hice. Pruébelos y vea si se adaptan a sus gustos. Subin ayudó a servir a los invitados y le llevó una taza de té negro a Wo Jing. Tío Wu, estos pasteles combinan bien con el té negro. Son especialmente deliciosos. Wo Jing sonrió, su barba se movía junto con su boca mientras hablaba. Se sentó y dijo grandiosamente: la esposa y el hijo de nuestro líder de equipo son realmente generosos. Normalmente no disfruto de las cosas dulces, pero por el bien de mi cuñada, probaré una. Aunque Wo Jing era del sur, en sus gustos era un típico norteño, un hombre rudo al que no le gustaban las comidas dulces, blandas o pegajosas. Sin embargo, dado que los bocadillos fueron hechos a mano por la esposa de Susen, se sintió obligado a al menos probar uno, por respeto a ella. Sin embargo, rápidamente se demostró que estaba equivocado. Cogió un pastelito y le dio un mordisco. El sabor era fragante y nada pegajoso. Masticó lentamente y abrió mucho los ojos por la sorpresa. Tomó un gran trago de té negro. El ligero dulzor de la masa se mezcló con el aroma afrutado del té, aportándole un dulzor perfectamente equilibrado. Sin pensarlo,
Tomó otro pastelito. Antes de darse cuenta, había comido 4, luego 8, luego 10. Al final, Woking había terminado todos los pasteles de la caja. Capítulo 872. Te quiero, editor. Traducción Endless Fantasy. Woking tomó el último sorbo de su té negro, olvidando por completo su anterior declaración de que no le gustaban los dulces. Su rostro permaneció impasible cuando dijo: «Este es el postre más sabroso que he probado en mi vida. Es dulce pero no demasiado y no es pegajoso. Es simplemente delicioso. Si tan solo tuviera una esposa que pudiera cocinar así». Sin embargo, apenas terminó de hablar, recibió una mirada penetrante de Susan. La voz de Susan era fría y distante cuando dijo: «Come despacio, no te ahogues. Además, ¿no está ya resuelto tu compromiso? No sueñes con cosas que son imposibles». Woking se puso de pie y señaló con el dedo a Susan, con la intención de darle una buena reprimenda. Pero cuando se levantó, recordó que la esposa y el hijo de Susan estaban presentes, y volvió a sentarse, girando la cabeza, ignorando a Susan. Susan era realmente insoportable. Se había casado con una esposa joven y estaba muy satisfecho al respecto. Woking pensó que Susan debía haber acumulado mucho buen karma en su vida, después de haber derrotado a tantos traficantes de drogas, para tener una mujer tan maravillosa como esposa. Aunque Woking estaba molesto, tuvo que admitir que Susan se lo merecía. Al momento siguiente, Woking sintió una oleada de frustración. Él también detuvo a una buena cantidad de traficantes de drogas y salvó a numerosos rehenes. Aunque no se podía comparar con Susan, también había acumulado buen karma. Pero su buen karma lo había llevado a comprometerse con Ujie, una mujer que lo despreciaba. Parecía superior por fuera, pero en realidad era muy débil por dentro. Era ridículo, pero Woking no necesitaba su aprobación. Woking estaba algo ansioso por ver el futuro. El matrimonio entre las familias Wo y Sen, sus respectivas familias y la de Ujie, ya había sido arreglado. Ujie lo miró con desprecio y sintió curiosidad por ver si ella seguiría adelante con el matrimonio. Fue un pensamiento interesante. Al ver a Woking ardiendo en su frustración después de ser reprendido por el hombre mayor, Geuzi se sintió impotente. Tratando de suavizar las cosas, dijo: «Ustedes, hombres, no saben cómo callarse. Es mejor cuando ustedes dos no hablan. Hermano Wo, si le gustan estos postres, le prepararé algunos una vez que Susan reciba el alta del hospital. Considérelo una muestra de mi buena voluntad». Al escuchar esto, una sonrisa volvió al rostro de Woking. Inmediatamente se puso de pie, erguido, y saludó a Geuzi. Estaba claro que hablaba en serio, pero sus movimientos seguían siendo casuales, no demasiado formales. Al mismo tiempo, gritó: «Gracias, cuñada». Su voz era fuerte y llena de vigor, encarnando verdaderamente el espíritu de un guerrero. Geuzi quedó un poco desconcertado. Tanto Woking como su marido Susan eran altos e imponentes, pero sus temperamentos eran muy diferentes. Woking era un tipo de hombre rudo y volátil, mientras que Susan, aunque rudo, tenía una elegancia innata. Después de estar con Geuzi, se había vuelto aún más refinado y gentil. Geuzi tuvo que admitir que ambos hombres eran el epítome de la masculinidad, encarnando el vigor y la determinación que definían a los hombres maduros. Su buena apariencia, cada una con su encanto único, sin duda eclipsarían a todas las celebridades y modelos masculinos de la futura industria del entretenimiento. Susan, a pesar de su mirada aguda, notó la distracción de Geuzi. Sus ojos parpadearon con una intensidad oculta, emergiendo unos cuantos destellos de luz fría. Solo después de que los demás se fueron, tomó la mano de Geuzi y dijo: «No hay necesidad de ser tan educado, solo dale algunos bocadillos fáciles de preparar». Geuzi se encontró con su mirada inusualmente aguda, un poco desconcertado. Pronto se dio cuenta de que eran los celos del hombre mayor los que estaban en juego. Ella se rió entre dientes. «¿De verdad vas a ser tan mezquino? Solo se lo di porque es tu hermano jurado, ¿verdad? Lo hice por tu culpa». Ante sus palabras, la mirada del hombre mayor se suavizó un poco, pero permaneció en silencio. Su agarre en su mano no se aflojó,
acercándola más y permitiéndole sentarse a horcajadas sobre su muslo. Cara a cara, con los ojos entrelazados, la atmósfera era ambigua y el aire circundante parecía calentarse. Las mejillas de Geuzi se sonrojaron levemente, sintiendo que algo andaba mal. Durante este tiempo en la capital, ¿por qué sintió que el hombre mayor se había vuelto cada vez más sensible? Este sentimiento era similar al de un hombre rudo que se transforma en un marido cariñoso, mostrando celos y actuando malcriado. Él todavía la abrazaba con tanta fuerza y descaradamente. Ella inmediatamente le tocó el pecho con la mano. No pierdas el tiempo, esto es un hospital. Susan, a quien le hizo cosquillas su suave empujón, no pudo evitar dejar que su mano recorriera su pierna. Entrecerró los ojos, con una sonrisa diabólica en su rostro. Cerré la puerta antes. Así, te quiero. ¿Está bien? Mientras hablaba, la miró fijamente a los ojos, su voz ligeramente ronca. Burbujas de aire escapaban de su garganta, haciendo que su voz fuera excepcionalmente seductora. Geuzi se sintió tentado, incapaz de resistirse. Extendió la mano para tocarle la mejilla. Había una pequeña cicatriz allí, ya cubierta de costra y sanando rápidamente. Esta fue probablemente la herida más leve que sufrió en su reciente misión. Capítulo 873. Familiares de soldados. Editor. Traducción Endless Fantasy. De repente, Geuzi recordó la gran cantidad de cicatrices que estropeaban su cuerpo. Las viejas heridas se superpusieron a otras nuevas, un testimonio de los años de dificultades que había soportado. Una punzada de simpatía surgió dentro de ella, despertando un anhelo en su cuerpo. Ella lo deseaba, anhelaba la intimidad que compartían y siempre se encontraba increíblemente satisfecha. Ah, Susan. Ella jadeó, dándose cuenta de que ya estaba fuertemente abrazada por él. Él se inclinó y besó sus labios con un brillo travieso en sus ojos. Sus manos recorrieron su cuerpo, besándola profundamente con una intensidad hábil que encendió un deseo reprimido durante mucho tiempo dentro de ella. Su excitación era evidente, presionando contra Geuzi, haciéndola retorcerse involuntariamente. Susan continuó profundizando el beso, esforzándose por llenar su boca con la suya. Estaba decidido a satisfacerla, a dejarla experimentar la belleza de su pasión compartida. Sus movimientos eran feroces, pero nunca incómodos. Desde ligeros besos hasta besos apasionados, se encontró sucumbiendo gradualmente al placer, olvidándose de sí misma en el momento, ajena a la posibilidad de que una enfermera los controlara. Permitió que el hombre mayor le levantara la falda, le quitara la ropa interior y le acariciara la zona más íntima. Ya mojada de deseo, ella cooperó con él, permitiendo que su excitación la penetrara. Hacía tiempo que no hacían el amor y su cuerpo respondió con una tensión que la hizo gritar de placer. El éxtasis fue abrumador. ¿Y si alguien los escuchara? A pesar de la emoción y la ansiedad, Geuzi logró reprimir sus gemidos. Susan, sin embargo, quedó fascinada por sus suaves gritos. Levantó a Geuzi en sus brazos, la llevó a la habitación contigua y la acostó en la cama grande. Él se cernió sobre ella y susurró seductoramente: «La insonorización aquí es buena. Diviértete, cariño». Las manos de Geuzi estaban débiles, incapaces de alejarlo. No es que ella quisiera hacerlo. Ella dejó que le desabrochara el sujetador y su boca encontró sus senos llenos a través de la fina tela de su vestido. Él mordió y lamió, provocando jadeos incontrolables en ella. Ella se deleitaba con su toque, incluso separando más las piernas para permitirle un acceso más profundo. Esta vez, Susan solo llegó al clímax una vez, pero dejó a Geuzi completamente agotado. Ella rápidamente se quedó dormida en sus brazos. Susan, sosteniendo a Geuzi, también se quedó dormido profundamente. Desde que llegó a la capital, no había dormido tan profundamente como esa noche. Cuando la enfermera vino a entregar los medicamentos, vio la puerta cerrada y no se atrevió a molestarlos. Sin embargo, la medicación no pudo demorarse, así que fue a buscar al médico. El médico, un hombre de experiencia, miró la puerta bien cerrada y sonrió significativamente. No dijo nada más, solo sugirió que el medicamento podría tomarse al día siguiente. El segundo día,
El médico encontró a Susan para conversar. Al ver que el espíritu de Susan había mejorado significativamente, habló suavemente. Comandante Su, con su cuerpo herido, debe tomárselo con calma y tomar su medicamento a tiempo. Dicho esto, el médico le entregó el medicamento del día anterior a Susan. Geuzi abrió la puerta del baño para irse, pero al escuchar esto, su rostro se puso rojo como una langosta hervida. Parecía un simple recordatorio de tomar medicamentos, pero el mensaje subyacente era claro para quienes lo entendían. De hecho, no había secretos que pudieran guardarse para siempre, especialmente para aquellos que habían pasado por experiencias similares. Podían ver de un vistazo lo que había significado la puerta cerrada el día anterior. Se arrepintió de cómo Susan, este zorro astuto, la había hechizado y había hecho cosas tan absurdas. Cerró suavemente la puerta del baño, esperando hasta que el médico terminara su examen y se fuera antes de salir. Mientras tanto, a la estación de la capital había llegado otro tren procedente del sur. Zhang Mei y Molly desembarcaron y salieron de la plataforma. Al ver a dos soldados uniformados esperando adelante, con un vehículo militar estacionado cerca con un cartel de recepción familiar militar, el corazón de Zhang Mei dio un vuelco de alegría. Con orgullo condujo a Molly hacia ellos. Mira, conmigo, la esposa del comandante del batallón y la familia del oficial superior. No estarás en desventaja. Date prisa y sube mi equipaje al auto. Nos vamos al hospital militar. ¿Entiendes? Después de presumir ante Molly, Zhang Mei le entregó su equipaje a uno de los soldados frente a ella, preparándose para abordar el vehículo militar cercano. La primera reacción del soldado fue de confusión. No tomó su equipaje, sino que le informó solemne y cortésmente: «Señora, somos un equipo ceremonial específicamente para recibir familias de militares. No nos impida el desempeño de nuestras funciones ni retrase la recepción de invitados importantes. Si necesita un taxi, diríjase a la parada de delante». Zhang Mei vio las palabras «recepción familiar militar» en el letrero e inmediatamente asumió que estas personas fueron enviadas específicamente para recibirla. Su marido era un oficial militar y ella había vivido en el recinto militar durante muchos años. Naturalmente, se consideraba un miembro de la familia militar y se acercó con gran orgullo. Sin embargo, no había considerado que esta era la capital, no Wangcheng. Como esposa de un comandante de batallón de la región militar del sudeste, si viniera aquí sin informar y nadie pudiera verificar su condición de miembro de la familia militar, naturalmente no sería considerada como tal. Capítulo 874. No darle una oportunidad. Editor. Traducción Endless Fantasy. Zhang Mei no era alguien a quien se pudiera despedir a la ligera. Cuando el soldado se negó a recibirla, fue una afrenta directa a su dignidad. Ella estaba indignada, su voz tenía un tono gélido mientras respondía: «Yo también soy miembro de una familia militar. ¿Por qué motivos os negáis a recibirme? ¿No tienes miedo de que te denuncie?» El soldado examinó a Zhang Mei y descubrió que ella carecía del comportamiento de un miembro de la familia militar. Manteniendo su disciplina militar, explicó pacientemente: «Incluso si usted es un familiar militar, necesitamos verificar su identidad. Además, incluso si se confirma su identidad, es posible que no necesariamente podamos recibirlo. Aquellos que son recibidos por el equipo ceremonial del Distrito Militar Capital son al menos los familiares de los oficiales de nivel regimiento». «¿Quién es tu marido?» El rostro de Zhang Mei palideció. Por un momento, se quedó sin palabras. Su marido no era más que un comandante de batallón, un hombre que no había logrado ascender de rango a lo largo de los años. Esta decepción, este estancamiento, le hizo verlo cada vez más incompetente. Si él no fuera tan incapaz, ¿habría tenido que pedirle a la secretaria de Gong Zhang que la acompañara? Incluso si Molly, el secretario, estuviera dispuesto a acompañarla, el distrito militar del sureste estaba en medio de un ejercicio importante y las tropas estaban al límite. Como secretario de Gong Zhang, Molly no pudo conseguir que los soldados los acompañaran. Como mucho, podría acompañarlos hasta la estación de tren. De todos modos, Zhang Mei sintió que esto era mucho mejor que venir solo. Antes de subir al tren, al menos había podido hacer una demostración de autoridad.
Las miradas envidiosas de la gente que la rodeaba mientras los soldados la escoltaban habían sido gratificantes. Reforzó la confianza de Zhang Mei. Después de todo, ella era la suegra de Gong Zan y estaba relacionada por matrimonio con el líder del distrito militar del sureste. En ese momento, se dio cuenta más que nunca de que no podía permitir que Lin Miao y Gong Zan se divorciaran. El poder y el prestigio de un cargo oficial eran demasiado importantes. Justo cuando estaba a punto de hacer alarde de este estado, escuchó a algunas mujeres soldados cerca haciendo comentarios sarcásticos. Eran miembros del grupo artístico que había acompañado al equipo ceremonial. Con su pequeño alarde se atreve a hacerse pasar por la esposa de un oficial. Es ridículo. Las que antes venían del sur ahora parecían esposas de oficiales, hijas de oficiales. Estos dos hoy en día no se parecen en nada a ellos. Son como un par de chistes. Puede que sea un miembro de la familia militar, pero el rango de su hombre definitivamente no es alto. Si hablamos de prestigio, Madame Geu Zi es quien lo tiene. Ella vino con sus hijos. Cuando bajó del tren, había soldados escoltándola. Nada más salir de la estación de tren, 2 vehículos militares la recibieron y un equipo de seguridad la escoltaron. Esa es la verdadera exhibición de la esposa de un oficial. ¿Quiénes se creen que son? Cuando Zhang Mei los escuchó mencionar a Madame Geu Zi, pensó que había escuchado mal. Se volvió hacia Molly. ¿Por qué está Geu Zi aquí? ¿Qué está haciendo ella aquí? En su corazón, Molly despreciaba a Zhang Mei por su tontería, siendo verdaderamente una madre adecuada para Lin Miao. Ahora entendía de dónde venía la estupidez de Lin Miao. Sin embargo, en la superficie, trataba a Zhang Mei con respeto. Apartando a Zhang Mei, agitó deliberadamente la olla. Tía, ¿no es obvio? Con la situación actual del señor Gon, y considerando cuánto le agradaba a ella, el corazón de Zhang Mei fue inmediatamente envuelto por una sensación de presentimiento. Independientemente de si esta premonición era exacta, ella replicó, esa Geu Zi es una descarada. Ella ya está casada con Gong Zan, ambos se han asentado, pero ella se niega a dejarlo ir. Claramente se está aprovechando de la vulnerabilidad de Gong Zan para recuperarlo. Incluso llegó antes que nosotros. Apresurémonos al hospital militar. A Zhang Mei ya no le importaba salvar las apariencias. Corrió a la parada del autobús, tomó un taxi y se dirigió directamente al hospital militar. Estaba decidida a evitar que Geu Zi arruinara el matrimonio de su hija Lin Miao. Ella no le daría a Geu Zi esta oportunidad. Al llegar al hospital militar, Zhang Mei, cargado con bolsas, avanzó. No prestó atención a los dolores y molestias de los días de viaje en tren. Todo lo que quería era encontrar a Geu Zi, decirle lo que pensaba y recordarle que respetara la santidad del matrimonio y no robara el marido de otra persona. Molly la siguió con calma, anticipando el drama que estaba a punto de desarrollarse. Casualmente, tan pronto como entraron al hospital, se encontraron con Geu Zi. Estaba a punto de irse con sus 2 hijastros. Al ver a Zhang Mei y Molly, permaneció indiferente, sin sorprenderse. En la historia original, fue Lin Miao quien se apresuró a cuidar de Gong Zan. Pero ahora, con Lin Miao en prisión, la trama no podía desarrollarse como antes. Zhang Mei no estaba dispuesta a dejar ir a Gong Zan, su yerno dorado, y naturalmente tuvo que intervenir para mostrar su preocupación en nombre de Lin Miao. Lo que la sorprendió un poco fue que Zhang Mei había traído a Molly. ¿No podía Zhang Mei ver que era Molly quien realmente estaba detrás de Gong Zan? Parecía que Molly ya se había ganado la confianza de Zhang Mei. Geu Zi y Molly intercambiaron miradas, ambos frunciendo ligeramente el ceño. El atuendo de Molly era muy similar al suyo. A primera vista, se parecía al menos en un 50% a ella. Geu Zi tenía una corazonada sobre lo que estaba haciendo Molly. Sin embargo, no le agradaban Zhang Mei ni Lin Miao. Y tampoco le tenía mucho afecto a Molly. Ella no quería involucrarse demasiado con esta gente. Los trató como si fueran extraños y continuó su camino. Capítulo 875. Realmente molesto editor. Traducción Endless Fantasy. El incidente del secuestro de Sully había ocurrido y Geu Zi nunca había considerado buscar ayuda de la familia de su padre adoptivo. Sin embargo,
Los insensibles comentarios de Zhang Mei fueron imperdonables. Ahora, cada vez que He Zi se encontraba con Zhang Mei, ni siquiera podía fingir civilidad. Zhang Mei, por otro lado, estaba mucho más agitada. Ella corrió hacia adelante, acusando a He Zi en voz alta. Bueno, mírate. Escuché que estabas en el hospital militar y no lo creí. Pero aquí estás. ¿Qué tan descarado puedes ser? Gonzan está casado ahora, pero lo sigues a todas partes. Estarse quieto. Exijo que abandones la capital inmediatamente. ¿Entiendes? Zhang Mei era una mujer de acción, y si percibía a He Zi como una amenaza a su relación con Gonzan, interpretaría cualquiera de las acciones de He Zi como intentos de recuperar a Gonzan, independientemente de la verdad. He Zi se quedó sin palabras ante las acusaciones de Zhang Mei, pero no tenía energía para enojarse con ella. Se detuvo en seco y replicó fríamente. Tía Zhang, tu hábito de decir tonterías está empeorando. ¿Qué ojo tuyo me vio siguiendo a Gonzan? Ya que estamos en el hospital, ¿por qué no te revisas el cerebro? Si no soportas verme en la capital, ¿por qué estás aquí? Deberías irte. Yo ciertamente no puedo. Zhang Mei se burló, mocoso y respetuoso. ¿Cómo te atreves a hablarme así ahora? ¿Quién crees que eres? ¿Por qué no puedes irte? Gonzan está herido. Lin Miao no puede venir. Pero yo, como su suegra, sí puedo. No eres necesario aquí. Molly, que estaba observando cómo se desarrollaba el drama desde el margen, estaba bastante relajado. No le preocupaba que He Zi intentara recuperar a Gonzan. Su única preocupación era que Gonzan pudiera sentirse conmovido por la presencia de He Zi. Por lo tanto, no se opuso a los intentos de Zhang Mei de ahuyentar a He Zi. Si no podía ahuyentarla, ¿por qué no hacerla sentir incómoda? También aprovechó la oportunidad para ganarse el favor de Zhang Mei y dijo, Señorita Heu, de hecho es inapropiado que usted esté aquí. Ahora que la suegra del subcomandante Gon está aquí, ¿por qué sigues negándote a irte? Después de que Molly terminó de hablar, miró deliberadamente a la gente que la rodeaba. Al ver que todos habían venido a ver el espectáculo, una fría sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Sin embargo, He Zi no era alguien con quien se pudiera jugar. Ella inmediatamente replicó, yo no soy apta para estar en el hospital militar. ¿Pero tú sí? Los que saben que eres la secretaria de Gonzan. Aquellos que no lo hagan, podrían especular algo más vergonzoso, pensando que ustedes dos tienen una relación inapropiada. Molly era muy consciente de la lengua afilada de He Zi, pero no había previsto lo penetrante que podría ser. Cada palabra golpeó su corazón, haciéndolo palpitar de ansiedad. Parecía que He Zi había discernido sus intenciones hacia Gonzan. Este He Zi no era un personaje simple. La multitud que la rodeaba volvió su mirada hacia Molly, lo que le hizo sentir una oleada de calor en su cuerpo, similar a ser asada sobre el fuego. Después de un momento, logró encontrar su respuesta, con el rostro sonrojado mientras refutaba. Señorita Heu, fue la tía Zhang quien sugirió que la acompañara debido al largo viaje. Yo simplemente la estaba cuidando. Como secretaria, ciertamente no tengo derecho a cuidar del subcomandante Gon. Pero la tía Zhang es la suegra del subcomandante Gon. ¿Seguramente ella es más adecuada para cuidar de él que tú? Al escuchar esto, Zhang Mei asintió vigorosamente y la ira se filtró en su voz. He Zi, no vayas demasiado lejos. ¿Solo porque quieres robarle el marido a otra persona crees que todos los demás son tan desvergonzados como tú? A pesar de ser mi hija adoptiva y recibir la gracia de mi familia Heu, ni siquiera eres tan buena como Molly. Molly amablemente me acompañó hasta aquí, pero la has hecho tan despreciable. Has ido demasiado lejos. Zhang Mei, con cada expresión de desvergonzado, estaba convencido de que He Zi estaba aquí para robar a Gonzan. No sabía ella que la multitud que la rodeaba sacudió la cabeza ante sus palabras. Los guardias cercanos también tenían expresiones sombrías. He Zi era la esposa de su comandante Su, y su afecto mutuo era bien conocido en todo el distrito militar. Todos admiraban a He Zi, quien había logrado conquistar al heroico comandante Su. Una mujer así era sin duda extraordinaria. Se referían respetuosamente a ella como señora He Zi, pero estas dos mujeres, aparentemente apareciendo de la nada,
la calumniaban con palabras tan duras. Fue exasperante. Por lo que sabían, no había pruebas que sugirieran que la señora Geuzi tuviera algún interés en el subcomandante Gon. Hasta ahora, la señora Geuzi ni siquiera había mirado al subcomandante Gon. Si no fuera por las acusaciones de estas dos mujeres, ni siquiera creerían que la señora Geuzi conocía al subcomandante Gon. Uno de los guardias no pudo evitar hablar. Ustedes dos, no pueden simplemente calumniar a la señora Geuzi de esta manera. ¿Sabes siquiera quién es ella? Ella es nuestra Su. Geuzi interrumpió al guardia y le dijo: «Quién soy no es importante, no necesitan saberlo». Sin embargo, recuerdo haber oído que el subcomandante Gon ha estado planeando divorciarse desde hace un tiempo. Con la llegada de la familia de la mujer, seguramente habrá cierta conmoción que perturbará la paz de los heridos. Sugiero que no los dejemos entrar. Capítulo 876. El deseo de escalar más alto. Editor. Traducción Endless Fantasy. Al escuchar las instrucciones de Geuzi, el guardia saludó con la seriedad de un soldado que recibe órdenes. «Tenga la seguridad, señora Geuzi», dijo, «no los dejaremos entrar». Zhang Mei apretó los dientes con frustración, incapaz de comprender por qué todos parecían favorecer a Geuzi. Después de todo, ella era la suegra de Gon Zan. ¿No deberían intentar ganarse el favor de ella? ¿Por qué se dirigían a Geuzi como «señora»? ¿Era Geuzi digno de tal título? Maldiciendo en voz baja, se preguntó si Geuzi había estado fingiendo ser la esposa de Gon Zan todo el tiempo. No podía permitir que este malentendido continuara. Alzando la voz, aclaró: «Todos deben entender que soy la suegra de Gon Zan. Mi hija, Lin Miao, es la esposa de Gon Zan, no de Geuzi. ¿Cómo puedes escuchar a Geuzi y descuidarme?» La multitud que la rodeaba la miró con expresiones de perplejidad y encontró divertido su arrebato. En el distrito militar de la capital, que era un subcomandante de regimiento como Gon Zan. Si no fuera porque el comandante de su regimiento lo salvó, muchos ni siquiera sabrían quién era. Alguien habló: «Todos sabemos que la señora Geuzi no es la esposa del subcomandante del regimiento. Solo que sigues diciendo eso. Deberías dejar de hacer un escándalo. Es vergonzoso a tu edad». La señora Geuzi realmente lo tiene difícil, teniendo una madre adoptiva tan problemática que dice tantas tonterías. Es confuso. Está claro para cualquiera que tenga ojos que la señora Geuzi no tiene ningún interés en el subcomandante del regimiento. Mientras la multitud se dispersaba, discutiendo entre ellos, todos se pusieron del lado de Geuzi. Zhang Mei estaba lívida, casi desmayándose de ira. Geuzi había hecho esto a propósito. Ella había estado sentando las bases aquí por un tiempo. Incluso los médicos y enfermeras hablaban por ella. Debe haber puesto mucho esfuerzo en conquistar a Gon Zan. Seguir discutiendo con Geuzi no la llevaría a ninguna parte. Necesitaba encontrar una manera de entrar. Entonces, le hizo una señal a Molly, que estaba junto a ella. Aprovechando la distracción del guardia, Molly entró. Geuzi notó el movimiento furtivo de Molly pero no le importó. Después de todo, ella solo había hablado en contra de ellos como represalia. Si llegaron a ver a Gon Zan o no, no tuvo nada que ver con ella. Había planeado ir a comprar carne y verduras para cocinar algo delicioso. Si no fuera por la interrupción de Zhang Mei, ya estaría en el mercado. Mientras tanto, Molly encontró rápidamente la sala donde se alojaba Gon Zan. Estaba solo. Las lágrimas corrían por el rostro de Molly mientras miraba a Gon Zan con aparente preocupación. «Señor Gon», dijo, «¿cómo te lastimaste tanto? ¿Estás bien?» Gon Zan miró a Molly, que se parecía cada vez más a Geuzi. Por un momento, se quedó aturdido, casi creyendo que era Geuzi quien había venido a verlo. Sin embargo, rápidamente volvió a la realidad. Geuzi nunca vendría a verlo. Su corazón estaba con Susan. Ella le cocinaba comidas deliciosas, entretenía a los invitados y siempre estaba a su lado. No quería pensar más en eso. Gon Zan se compuso y miró a Molly nuevamente, despertando la curiosidad. «Estoy bien, me he recuperado bastante. ¿Qué te trae por aquí?», preguntó. «Me enteré de su accidente en Wangcheng y estaba preocupado»,
respondió Molly. Más tarde, la tía Zhang vino a buscarme y me pidió que fuera a cuidarte con ella. Teniendo en cuenta su edad, no podía soportar dejarla viajar sola, así que vine con ella. Señor Gon, perdone mi presencia no invitada. Al enterarse de que Zhang Mei había llegado, Gonzan no pudo evitar fruncir el ceño. No tenía ningún deseo de tratar con nadie de la familia Gu en este momento. Molly, por muy aguda que fuera, comprendió naturalmente la renuencia de Gonzan a interactuar con Zhang Mei. Sin embargo, si Zhang Mei no podía quedarse, tampoco tenía motivos para quedarse. Esto no serviría. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Quería convertirse en la verdadera mujer de Gonzan. Quería ser la esposa de Gonzan. Asistir con orgullo a estas ocasiones especiales que mostraban su estatus y aceptar el respeto de los demás. Este viaje le había dado una idea de la prosperidad de la capital y los privilegios de la élite. Ahora, su deseo de escalar más alto crecía incontrolablemente, era imposible controlarlo. Fingiendo culparse, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras se ahogaba. Puedes culparme si quieres. Yo también tengo motivos ocultos. Quiero verte recuperarte. Quiero que estés bien. Pero eso es todo. Viajé un largo camino con la tía Zhang. No teníamos suficiente dinero para los boletos. Teníamos que sentarnos en asientos duros. El viaje estuvo lleno de baches y mis pies estaban hinchados cuando bajamos del tren. Pero estábamos dispuestos a hacerlo. Al ver a Molly llorar así, Gonzan pensó que debía haber sufrido bastante durante el viaje. Fue difícil para ellas, dos mujeres que viajaban una distancia tan larga solo para cuidarlo. ¿Cómo podría ignorar eso por completo? Gonzan suspiró, no te culpo. Ve y llámala también. Haz que mis guardias te acompañen, no se atreverán a hacerte pasar un mal rato. Cuando los guardias de Gonzan trajeron a Zhang Mei, ella mantuvo la barbilla en alto, lanzó una mirada triunfante al guardia que había intentado detenerla antes y entró con aire de arrogancia. Capítulo 877. La esposa de nuestro comandante. Editor. Traducción en Les Fantasy. El guardia se mantuvo firme, con una mueca de desprecio en sus labios. La mujer que tenía delante era supuestamente la esposa de un comandante de batallón, pero carecía de cualquier apariencia de gracia o dignidad. ¿Cómo acabó el comandante casándose con una mujer tan miope? No es de extrañar que a su edad siguiera siendo un simple comandante de batallón, claramente carente de discernimiento. Zhang Mei entró en la sala y sus ojos se posaron en Gonzan. Ni siquiera se molestó en comprobar el estado de su yerno antes de lanzarse a quejarse. Gonzan, comenzó, después de todo, soy la madre de Lin Miao, tu suegra. Casi me mata esa desgraciada chica. Gu Zi. ¿Cómo podía comportarse así? Aprovechando el encarcelamiento de Lin Miao, ella tiene la audacia de venir aquí haciéndose pasar por su esposa, tratando descaradamente de robarle el marido a otra mujer. No puedes dejar que continúe así. La señora Chen había llevado a Gon sin a encontrarse con algunos invitados, dejando a Gonzan con un momento de paz. Sin embargo, en el momento en que llegó Zhang Mei, el caos se reanudó y su incesante charla le provocó dolor de cabeza. Además, se atrevió a mencionar a Gu Zi, diciendo tonterías acerca de que Gu Zi pretendía ser su esposa. Siempre había pensado que Gu Zi no podía soltarlo, que todo lo que ella hacía era acercarse a él. Esto ya era bastante vergonzoso, y ahora Zhang Mei lo sacaba a relucir de nuevo. La expresión de Gonzan se oscureció gradualmente, su voz baja mientras la amonestaba. Suficiente. Si continúas, solo terminaremos deshonrándonos a nosotros mismos. Gu Zi nunca ha pretendido ser mi esposa aquí. Ella vino aquí por alguien más. Ni siquiera nos hemos visto cara a cara. Cuida tus palabras en el futuro o no me culpes por pedirte que te vayas. Después de que Gonzan terminó de hablar, una punzada de dolor le atravesó el corazón. A estas alturas, todos en el distrito militar de la capital sabían sobre la relación amorosa entre Gu Zi y Susen. El viaje de 1000 millas de Gu Zi para encontrar a su marido se había convertido en un cuento popular. Deseaba que Gu Zi todavía sintiera algo por él, pero ya era demasiado tarde. Gu Zi ya no le tenía afecto. Su corazón estaba completamente con Susen. Sin embargo,
Zhang Mei interpretó sus palabras de manera diferente. Su yerno acababa de regañarla por el bien de Geu Zi. ¿Estaba protegiendo demasiado a Geu Zi? Entonces, ¿qué pasa con su hija? Lin Miao era su esposa, pero nunca la había defendido así. Cuanto más pensaba en ello, más enojada se ponía. Al ver la reacción de Gonzan, Zhang Mei no se atrevió a decir más. Ella rápidamente retrocedió y dijo: «Yerno, estaba molesta. Te escucharé, no diré nada más y no molestaré a esa desgraciada. No le guardaré rencor». Aunque Zhang Mei afirmó que dejaría de hablar, tan pronto como salió, comenzó a presionar a un guardia que pasaba. «Hay una mujer llamada Geu Zi que viene aquí a menudo. Te lo digo ahora, no se le permitirá ingresar al hospital militar en el futuro. ¿Entender?». El guardia de seguridad se detuvo por un momento, estudiando a la mujer de mediana edad que tenía delante. «¿Qué acabas de decir? ¿A quién no estás permitiendo entrar?», preguntó, buscando confirmación. Zhang Mei asumió que no la había escuchado con claridad. Ella se burló, poco impresionada por sus habilidades para escuchar. «Dije, no dejes entrar a Geu Zi. Y a sus 2 hijos tampoco se les permite entrar. Si entran, deberías echarlos. Asegúrate de hacer cumplir esto estrictamente», repitió, su tono estaba lleno de desdén. El rostro del guardia de seguridad se ensombreció al darse cuenta de que no había oído mal. Se preguntó si esta mujer estaba loca. En realidad, ella le estaba diciendo que no dejara entrar a la esposa de su comandante. Él no se anduvo con rodeos cuando preguntó: «¿Quién eres?». Al escuchar la pregunta, Zhang Mei hinchó el pecho y su rostro estaba lleno de arrogancia. «¿Quién soy yo? Escuche atentamente. Soy la suegra del subcomandante Gon, que vive en esta habitación. No te equivocarás si me escuchas. Si Geu Zi vuelve, dile que se pierda». Con eso, Zhang Mei levantó la barbilla, esperando que el guardia de seguridad la halagara. En cambio, replicó fríamente: «Eres demasiado arrogante. ¿Te atreves a decirnos que echemos a la esposa del comandante? No me importa de quién sea suegra. Lo único que sé es que incluso el viejo comandante tuvo que ponerle cara a la esposa del comandante. ¿Quién te crees que eres, dándonos órdenes?». Las piernas de Zhang Mei temblaron de miedo y casi se cae. Ella estaba algo confundida y preguntó: «¿Qué dijiste? ¿Quién es la esposa del comandante?». «Geu Zi». «Eso es imposible. Ella es una impostora. Mi hija es la esposa de Gonzan. En cuanto a Geu Zi, ¿no es su marido solo un carnicero apestoso con 3 cargas? No dejes que ella te engañe». Al escuchar la conmoción afuera, Gonzan frunció profundamente el ceño. Sintió que Zhang Mei era realmente una vergüenza. Ya se estaba arrepintiendo de haberla dejado entrar. Se tumbó en su cama, cerró los ojos y no tenía intención de intervenir. El guardia de seguridad que estaba afuera estaba completamente furioso. ¿Quién creería que usted, una loca, es la suegra del subcomandante Gon? La familia Gon es una familia prestigiosa en la región sureste. ¿Cómo podrían estar relacionados con alguien como tú? ¿Están ciegos? Será mejor que te vayas ahora. Si te atreves a hablar mal de la esposa de nuestro comandante otra vez, te arrestaremos y te meteremos en la cárcel». Ladró enojado. Capítulo 878. Mujer loca editor. Traducción en Les Fantasy. El guardia de seguridad, al pronunciar sus palabras, entró en acción, con la intención de ahuyentar a Zhang Mei. Zhang Mei, que había pasado la mayor parte de su vida sin adquirir ninguna habilidad real, era experta en crear caos. Al ver el intento del guardia de echarla, rápidamente entró corriendo a la casa, mientras gritaba: «Me están golpeando. Estos soldados despiadados me están golpeando. Yerno, sálvame». Gonzan se pellizcó el puente de la nariz, sintiéndose increíblemente irritado. No veía a Zhang Mei diferente de las musarañas del mercado común y no podía comprender su estupidez. Había asumido que los soldados de la capital respetaban a Geu Zi porque ella pretendía ser su esposa. Ja, ahora vio la verdad claramente. Él no tenía esa habilidad. Tenía que admitir que Susan era mucho más fuerte que él. Sin embargo, Zhang Mei todavía era su suegra de nombre. Si ella realmente buscaba su ayuda,
no tenía motivos para permitir que otros la echaran delante de él. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuchó un fuerte golpe en la puerta. La voz del guardia resonó: «Subcomandante Gon, no permitiremos que estas personas ociosas perturben su descanso». La voz se apagó y Gon Zan, al ver que Zhang Mei no podía alcanzarlo, suspiró aliviado. Sus ojos eran fríos y severos. Una vez que regresó a Wangcheng, tuvo que divorciarse de Lin Miao. Ya no quería tener nada que ver con esta familia. Zhang Mei fue atrapada por el guardia de seguridad y empujada fuera de la entrada principal del hospital. Dejó escapar un grito mientras caía al suelo, gimiendo de dolor. La conmoción atrajo a muchos curiosos. Una esposa militar que visitaba el hospital le preguntó al guardia con preocupación: «Xiao Ye, ¿por qué eres tan violento? ¿Cómo pudiste tratar a esta dama así?» Xiao Ye, al reconocer a la mujer, se puso las manos en las caderas y dijo: «Cuñada, no es que sea violenta. Esta mujer es demasiado arrogante. Tan pronto como llegó, insultó a la esposa de nuestro comandante Su. Ella confía en el hecho de que es la suegra del subcomandante Gon, e incluso dijo que quería ahuyentar a la esposa del comandante. ¿Cree que podrá ahuyentar a la esposa del comandante con sus palabras? Está provocando un alboroto en el hospital militar. Sería demasiado indulgente no meterla en la cárcel durante unos días». El comandante Su era un célebre héroe del distrito militar de la capital. La señora Geuzi, a pesar de su tierna edad, no había mostrado nada más que amabilidad y afecto genuino hacia el comandante Su y sus 3 hijastros. Le había dado al comandante Su una vida familiar feliz, un hecho que todos apreciaban mucho. La admiraban profundamente. Sin embargo, esta mujer de mediana edad se atrevió a difamar a la señora Geuzi, un acto que nadie en el distrito militar podía tolerar. Al escuchar esto, las expresiones de las esposas de los militares cambiaron instantáneamente. Sus rostros mostraban incredulidad y algunos incluso mostraban signos de ira. «¿Cómo se atreve alguien a difamar a la esposa del comandante Su?», uno exclamó. «Tía, eres audaz. No muestras gratitud. Estás aquí visitando a tu yerno, haciendo alarde del prestigio de ser pariente de un oficial militar. Y todo gracias al comandante Su. Deberías mostrar más respeto a la señora Geuzi». De hecho, intervino otro. Esta misión estaba plagada de peligros. Los soldados que regresaron con vida deben sus vidas al liderazgo del comandante Su. Los guió a través de la aterradora tumba del soldado del norte. El comandante Su es nuestro benefactor y preserva a innumerables familias de militares. Nadie puede intimidar a su esposa bajo nuestra vigilancia. Apuesto a que ni siquiera sabe que su amado yerno, el subcomandante Gon del Distrito Militar del Sudeste, es quien nos puso a todos en esta situación», añadió una tercera mujer. «Gracias al comandante Su, que asumió la misión de rescate, no solo se salvó su yerno, sino también nuestros maridos. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto así a la esposa del comandante Su? El comandante Su atesora a su esposa». Las mujeres continuaron intercambiando palabras, dejando a Zhang Mei sonrojada y nerviosa. Sus ojos se abrieron por la sorpresa y la vergüenza. «¿Qué? ¿Quién dices que es el comandante Su? ¿Cómo podría ser el marido de Geuzi? El marido de Geuzi es carnicero». El guardia, Xiao Ye, la miró como si fuera una tonta. «Eres muy gracioso. Después de todo esto, ¿todavía no sabes quién es nuestro comandante Su? ¿De dónde vienes?» Nuestro comandante Su, Susen, también conocido como el lobo de batalla del campo de batalla, es una figura destacada en el distrito militar de la capital. Fue alumno del mártir comandante mayor Wu. Si no se hubiera ido al sur, sería alguien a quien nunca podrías contactar. Las esposas de los militares empezaron a recordar algunos hechos pasados. «Eso no es todo», dijo uno. El último deseo del comandante en jefe Wu era casar a su única hija amada con el comandante Su. Sus caminos se separaron debido a la falta del destino, pero ahora que el comandante Su encontró a su verdadero amor, no hay arrepentimiento. Todos estamos felices por él y no permitiremos que nadie intimide a su esposa. Esta mujer es en realidad la suegra del subcomandante Gon, reflexionó otra mujer. Bueno, el subcomandante Gon, aparte de ser un poco llamativo,
no tiene ningún defecto importante. La señora Chen y la señorita Gon Sin son personas razonables y generosas. ¿Cómo podría la familia Gon tener un pariente así? Independientemente de cómo se convirtieron en parientes, dirigió una mujer a Xiao Ye. Debes vigilarla de cerca. No dejes entrar a esta loca, incluso si el subcomandante Gon lo ordena. De lo contrario, estarás del lado de ella en contra del patio familiar de todo el distrito militar. Capítulo 879. No hay necesidad de fingir ser amable. Editor. Traducción en Les Fantasy. La comprensión que las esposas militares tenían de Geu Zi provino en gran medida de observaciones distantes y algunos rumores. No la conocían muy bien personalmente, pero podían distinguir claramente que era una de los suyos. Si alguien se atreviera a intimidarla, sin duda la defendería y buscaría justicia. Xiao Ye compartió este sentimiento. Su mano descansaba sobre la pistola que llevaba en la cintura mientras declaraba siniestramente: «Tengan la seguridad, señoras, de que no la dejaré entrar otra vez. Si continúa armando escándalo, no dudaré en dejarla probar una bala», tratándolo como un crimen de falta de respeto a las familias militares. Quizás incluso podría recibir un elogio de los superiores. Zhang Mei estaba tan asustada que sus piernas cedieron. Apenas había logrado levantarse cuando cayó al suelo, estupefacta. ¿No era Su Sen un soldado retirado? ¿Cómo podía seguir siendo un comandante de regimiento y, además, tan querido? Geu Zi no fue respetado simplemente por Gon Zan. El estatus de Su Sen era muy significativo. ¿Qué iba a hacer ella ahora? Maldijo a Geu Zi en voz baja. Todo fue culpa de Geu Zi por no explicar el estado de Su Sen de antemano. De lo contrario, no habría hecho el ridículo. Había desperdiciado 18 años criando a esta ingrata hija adoptiva. Cuando viera a Geu Zi, tendría que interrogarla minuciosamente. Por ahora, necesitaba encontrar una manera de entrar. Lentamente, se levantó. Su rostro carecía de la arrogancia que había mostrado antes. Ella le suplicó al guardia: «Por favor, déjame entrar. Solo dije esas cosas desagradables antes debido a un malentendido. En realidad, no solo soy la suegra de Gon Zan, sino también la suegra de su comandante Su. Geu Zi es mi hija adoptiva. Si no me crees, puedes preguntarle cuando regrese». Xiao Ye frunció los labios, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Él replicó con desdén: «Después de las vergonzosas palabras que acaba de pronunciar, incluso si es la madre adoptiva de la señora Geu Zi, no debe tratar bien a la señora Geu Zi. No es de extrañar que ni siquiera conozcas la verdadera identidad del comandante Su. Irse, no te molestes en decir una palabra más». A Zhang Mei todavía se le negó la entrada, su rostro lleno de decepción. Mientras miraba hacia arriba, reconoció un rostro familiar y se apresuró a saludarlos con agrado. «Parientes, están aquí. Vine específicamente para ver a Gon Zan y también para ayudar a cuidarlo contigo». Madame Chen y Gon Sin se sorprendieron y se molestaron un poco al ver aparecer de repente a Zhang Mei. No podían entender por qué había venido. La señora Chen, recordando las frías palabras que Zhang Mei había dicho antes, la miró fríamente y dijo: «No es necesario que finjas ser amable. Mi hija y yo podemos cuidar de Zan nosotros mismos. Deberías regresar a Wangcheng después de tu visita». Estaba realmente molesta por la persistencia de Zhang Mei. No esperaba que Zhang Mei estuviera tan decidido a llegar hasta aquí. Parecía que Zhang Mei y su hija no tenían intención de renunciar a este matrimonio con su hijo. Todavía esperaban recuperar a su Zan. Por desgracia, se culpaba a sí misma por haber sido ciega en el pasado, por haber invitado a una familia de sanguijuelas así a sus vidas. Zhang Mei estaba lejos de estar lista para irse. Pensando en Molly, que la había acompañado, se apresuró a decir: «Querida, Gon Zan está gravemente herido ahora y su cuerpo está débil. La comida en el hospital seguramente no se puede comparar con las comidas caseras. Por eso traje a Molly esta vez. Es buena cocinando y puede ayudar a nutrir a Gon Zan. De esta manera, podrá recuperarse más rápido». Al escuchar esto, la señora Chen sintió una punzada de acuerdo. La comida de la cafetería del hospital era realmente mediocre y no se adaptaba a sus gustos.
Gonzan ya era quisquilloso con la comida y sospechaba que no había disfrutado de una buena comida desde su hospitalización. Su complexión era pobre y había perdido mucho peso. Se sentía desconsolada pero no sabía cocinar, y en cuanto a Gonsin, nunca había puesto un pie en una cocina. Si pudieran quedarse con Molly, Gonzan no estaría de enhorabuena. La señora Chen tomó una decisión en el acto y dijo: si Molly está cocinando y no tú, entonces dejemos que Molly se quede. En cuanto a ti, será mejor que te vayas. Tienes muchos asuntos que atender en casa. Con unas pocas palabras, la señora Chen despidió a Zhang Mei y rápidamente se fue con Gonsin. En cuanto a Gonsin, no quería desperdiciar palabras con alguien como Zhang Mei, por lo que permaneció en silencio todo el tiempo, ansiosa por entrar. Encontró irritante a Zhang Mei. Zhang Mei intentó seguirlos pero fue detenido por Xiao Ye. En las afueras, Heu Zi y sus dos hijos presenciaron el rechazo de la señora Chen hacia Zhang Mei. Después de ver entrar a Madame Chen y Gonsin, Heu Zi rápidamente condujo a sus hijos por un atajo hacia la entrada lateral del hospital, evitando por poco a Zhang Mei. Sully no entendió las acciones de su madre y preguntó: «Mamá, ¿por qué le tienes miedo? Aquí papá es muy poderoso. No debemos tenerle miedo». El pasillo que había delante era algo estrecho, lo que dificultaba caminar de la mano. Heu Zi soltó las manos de sus hijos y siguió adelante. Justo cuando estaba a punto de explicar, escuchó a Subin decirle a Sully: «Mamá no tiene miedo. Esta es la forma inteligente de evitar problemas innecesarios». Capítulo 880. Esconderse deliberadamente. Editor. Traducción Endless Fantasy. Heu Zi no había previsto que Subin entendiera tan bien sus acciones. De hecho, como él había dicho, Heu Zi prefería tratar con sus enemigos de una manera que no manchara su reputación. Cuando sus enemigos se agitaban como perros rabiosos, ella prefería mirar desde la barrera en lugar de enfrentarlos de frente, permitiendo que los perros rabiosos le ladraran, causándole angustia y dañando su reputación. Ahora que Zhang Mei estaba causando tal conmoción, probablemente conocía la identidad de Su Shen. Al verlo, ella sin duda se acercaría con un rostro lleno de halagos, tan falso que resultaba irritante. Probablemente le pediría el favor de criarla, y si bien era cierto que la familia Heu había criado al anfitrión original durante 18 años, incluso si se hubieran portado mal después, ese favor no podía borrarse. Por lo tanto, Heu Zi no siempre podía discutir con ella directamente. En este momento, evitarla era la mejor opción. Sin embargo, Sully, después de escuchar lo que dijo su hermano, todavía no entendió. Tan pronto como entró en la habitación del enfermo, corrió hacia Su Shen enojado para quejarse: «Papá, la persona que intimidó a mamá está bloqueando la puerta y mamá no se atreve a entrar por la entrada principal». Al escuchar esto, Su Shen supo quién era. Miró a Heu Zi con expresión de dolor e hizo una sugerencia directa: «Si Zhang Mei continúa molestándote, creo que sería mejor que alguien del ejército la escoltara. Si estás de acuerdo, puedo dar la orden». Aunque se estaba preparando para dimitir y dejar el ejército, todavía era una tarea fácil despedir a alguien antes de su dimisión. Sin embargo, al oír esto, Heu Zi negó con la cabeza. Se acercó y afectuosamente revolvió el cabello de su hijo menor, diciendo: «Oh, tú, tienes una habilidad especial para exagerar las cosas. Mamá no tiene miedo, simplemente no quiero lidiar con ella. Su Shen, tampoco es necesario que interfieras en este asunto. Mi madre adoptiva es solo una persona, no merece tus órdenes, déjala en paz». Su Shen frunció levemente el ceño, sorprendida de lo problemático que estaba resultando ser Zhang Mei. Sin embargo, como Heu Zi había dicho que no se molestara con ella, Su Shen, por supuesto, escuchó a su esposa. Detuvo a Heu Zi y respondió cálidamente: «Está bien, no nos molestaremos con ella. Después de todo, me darán el alta del hospital en un par de días». Cuando Heu Zi había entrado antes, Molly salió y vio a Heu Zi entrar por una puerta lateral. También vio a Zhang Mei todavía bloqueado afuera. Molly comprendió instantáneamente lo que estaba sucediendo. Una sonrisa siniestra tiró de la comisura de su boca mientras salía corriendo con fingido pánico, como si estuviera muy preocupada por Zhang Mei. Tan pronto como estuvo cerca,
Agarró la mano de Zhang Mei. Tía, acabo de decirle muchas cosas buenas sobre ti al señor Gon y a los demás. Están empezando a flaquear, pero todavía están enojados. No puedo traerte ahora mismo. ¿Por qué no viniste antes con Geuzi? Si no puedes entrar, primero tendrás que volver al hotel. Hace demasiado frío afuera. En este punto, una pizca de celos brilló en los ojos de Molly. Susan no solo era una fuente de ingresos sino también un líder de equipo, una posición incluso más alta que la de Gon Zan. Un hombre así, rico y poderoso, apreciaba a Geuzi como si fuera una joya preciosa. Molly no pudo evitar sentir envidia de la buena suerte de Geuzi. Fue Molly quien había informado deliberadamente a Zhang Mei sobre la entrada de Geuzi, sabiendo que Zhang Mei, en su ingenuidad, no sabría que Geuzi ya había entrado. Aunque había llegado la primavera, en el norte todavía hacía mucho más frío que en el sur. Zhang Mei había estado parada afuera durante tanto tiempo que el viento le helaba las manos y tenía los labios agrietados por el frío. Sus pensamientos parecieron ralentizarse debido a la temperatura helada. No fue hasta que le agarraron la mano que volvió en sí, con el rostro un poco pálido. ¿Qué dijiste? ¿Geuzi ha vuelto? Preguntó ella. Miró a su alrededor, pero no había señales de Geuzi. Había estado esperando aquí a que Geuzi regresara, con la esperanza de que Geuzi la llevara adentro. Después de todo, ella era la madre adoptiva de Geuzi y se sentía con derecho a hacer tal solicitud. Pero según Molly, ¿Geuzi ya había entrado? Molly asintió y dijo, sí, la vi entrar por una puerta lateral hace un momento. Probablemente no te vio, así que no te trajo con ella. Al escuchar esto, el rostro de Zhang Mei se oscureció y su tono se llenó de ira. Geuzi es tan desagradecido. He perdido el tiempo criándola. Eres mucho más considerado que ella. ¿Ella no me vio? Ella me evitó deliberadamente. ¿Cómo puede tratar así a su madre adoptiva? No teme el castigo divino. Estoy tan enojado. Zhang Mei estaba enojada y asustada al mismo tiempo. Maldijo mientras se alejaba, temiendo que los guardias de la puerta la detuvieran. Una vez afuera, agarró a Molly del brazo y le dijo, dado que la señora Chen y los demás le pidieron que se quedara y cuidara de Gon Zan, debería quedarse aquí. Asegúrate de vigilarlo y no dejes que esas zorras se acerquen a Gon Zan. Voy a volver al hotel. Después de despedir a Zhang Mei, Molly se encogió de hombros y se giró para ingresar al hospital, sin preocuparse por el bienestar de Zhang Mei. Sin embargo, solo había dado unos pocos pasos cuando se topó con Geuzi, que salía con su medicina. Geuzi estaba haciendo cola en la ventana de la farmacia. Por el rabillo del ojo, notó a Molly y arqueó ligeramente una ceja. Zhang Mei realmente confiaba en Molly y la dejó sola en el hospital porque no podía entrar. ¿Esperaba que Molly cuidara de Gon Zan por ella? Capítulo 881. Invitarte a pasteles editor. Traducción en Les Fantasy. Zhang Mei había venido inicialmente como sustituto de Lin Miao, y ahora se había encontrado a Molly para reemplazarla. De hecho, fue un giro interesante de los acontecimientos. Sin embargo, las intenciones de Molly estaban profundamente ocultas y eran bastante aterradoras. Lo mejor era mantenerse alejado de esas personas. Geuzi retiró la mirada y miró hacia otra parte. Molly, bajo el escrutinio de la mirada de Geuzi, no pudo evitar sentir una ola de pánico. Por alguna razón, siempre sintió que Geuzi podía ver a través de ella. Afortunadamente, Geuzi rápidamente desvió la mirada, lo que le permitió a Molly dar un suspiro de alivio. Bajó la cabeza y rápidamente siguió adelante. Dentro de la habitación del hospital de Gon Zan, Gon Xin había estado caminando como una mosca sin cabeza, después de haber dado docenas de vueltas. Estaba aburrida hasta el punto de la locura. Cuando llegó por primera vez, estaba realmente preocupada por su hermano. Pero después de pasar tiempo con él, lo encontró increíblemente aburrido. ¿Cómo podía existir una persona tan aburrida en el mundo y por qué tenía que ser su hermano? Fue realmente desafortunado. Gon Zan también estaba irritado por el incesante paseo de Gon Xin. Había estado genuinamente feliz cuando la vio por primera vez, pero ahora estaba genuinamente molesto. ¿Puedes dejar de pasear?
Si estás aburrido, sal a jugar. Al escuchar las palabras de Gonzan, Gonsin se enojó y resopló. ¿Quién quiere salir a jugar? No es nada divertido. ¿Crees que soy un niño de 3 años que puede correr alrededor de un taburete medio día? No soy tan infantil. A Gonzan no le molestaba discutir con ella. Al ver a los hermanos discutir, la señora Chen no se preocupó. En cambio, lo encontró divertido e inesperadamente reveló el pequeño plan de Gonsin. No eres infantil. No es solo porque Geuzi no tomó la iniciativa de venir a verte y no puedes tragarte el orgullo de ir a verla. ¿Así que estás de mal humor y te desquitas con tu hermano? Todos sabían que Geuzi también estaba aquí, ya que había llegado unos días antes que ellos. Había venido por su marido, Susen, y se habían enterado de la verdadera identidad de Susen. Madame Chen no estaba demasiado sorprendida. Ella siempre había sentido que el comportamiento de Susen no era ordinario. Además, Susen había salvado la vida de Gonzan, convirtiéndolo en el salvador de su familia. Si no fuera por la dignidad de su hijo, la señora Chen habría ido a la casa de al lado para expresar su gratitud. Sin embargo, después de pensarlo un poco, decidió esperar hasta que regresaran a Wangcheng para expresar formalmente su agradecimiento. No había necesidad de apresurarse. Quería pensar detenidamente cómo devolver este favor de forma adecuada. Animó a Gonsin a buscar a Geuzi. La señora Chen estaba feliz de ver mejorar su relación, pero su hija estaba obstinadamente orgullosa. Cuando su madre señaló esto sin rodeos, Gonsin reaccionó como si le hubieran pisado la cola a un gato. Dejó escapar un grito y salió corriendo de la habitación, exclamando, «Mamá, eres tan molesta». Al final resultó que, corrió directamente hacia Geuzi tan pronto como salió de la habitación. Sus miradas se encontraron y Gonsin respiró hondo. Fue un encuentro casual, por lo que no parecería demasiado deliberado, ¿verdad? Con una tos leve, Gonsin se acercó. Su saludo parecía casual. «Geuzi, ¿eres tú qué te trae por aquí?» Geuzi, sosteniendo un frasco de medicina, entrecerró los ojos y respondió con aire de indiferencia. «Entonces, esta es la primera vez que me ves aquí. Te he visto varias veces desde que llegaste». La fingida compostura de Gonsin desapareció, reemplazada por un repentino estallido de irritación. «Geuzi, me has estado ignorando. ¿Por qué no me has saludado?» Se sintió despreciada. Había asumido que su desafortunado momento era la razón por la que no se había topado con Geuzi. Pensar que esta exasperante mujer la había visto varias veces y ni una sola vez había tomado la iniciativa de saludarla. Fue una barbaridad, una traición. Estaba decidida a cortar los lazos. Geuzi, al observar su rabieta, no pudo evitar reírse. «Solo estaba bromeando contigo. Sabía que estabas aquí, cuidando a alguien de al lado, pero nunca nos cruzamos. No te enfades. ¿Qué tal si te invito a unos pasteles? ¿Te gustaría eso?» Con eso, Geuzi abrió la puerta de la habitación del enfermo y entró, sin importarle si la persona detrás de ella la seguía o no. Gonsin resopló molesta, pero finalmente apretó los dientes y la siguió. Su indignación parecía bastante mezquina. Cuando entró en la habitación, un aroma nuevo y tentador llenó sus fosas nasales. Sus ojos se iluminaron. «Geuzi, ¿qué has hecho? Huele divino. ¿Cómo podía hacer que la comida oliera tan tentadora?» Geuzi abrió una gran caja de comida en la mesita de noche y tomó un pastel redondo dorado con sus palillos y se lo ofreció a Gonsin. Gonsin instintivamente abrió la boca para aceptar el regalo. Al morderlo, se sorprendió al descubrir que no era suave. El exterior era escamoso, y solo cuando lo mordió experimentó la textura suave y glutinosa del interior. El sabor era delicioso, una sutil dulzura mezclada con el aroma de hierba fresca. Al ver a Gonsin saborear el pastel, Geuzi se sirvió uno. El sabor era realmente bueno. Luego tomó algunos más y los colocó en un tazón pequeño para Susen y se lo entregó. Dirigiéndose a Gonsin, dijo: «Este es un pastel nuevo con el que he estado experimentando. Me preocupaba que no supiera bien. Así que no lo probé. Mi paladar ha sido bastante exigente últimamente y no puedo soportar nada que no se adapte a mis gustos. Gracias por ayudarme a probar el sabor».
Capítulo 882. Sus intenciones no son simples, editor. Traducción Endless Fantasy. Gonsin estaba de muy buen humor mientras saboreaba el delicioso pastel frente a ella. Pero justo cuando estaba a punto de disfrutar del siguiente bocado, escuchó a Geuzi, sin ningún filtro, admitir que la había utilizado como conejillo de indias para su experimento culinario. La irritación estalló en su interior. Aún así, antes de que pudiera expresar su frustración, se tragó el pastel, incapaz de resistirse a darle otro bocado. Fue demasiado bueno. La molestia desapareció tan rápido como había llegado. ¿Conejillo de indias? Bien, pensó. Al menos ser un conejillo de indias tenía el privilegio de probar las delicias primero. Geuzi observó a Gonsin, divertido por la facilidad con la que podía apaciguarla con un bocado de comida. Era verdaderamente adorable, tan sencilla en sus placeres. Con una sonrisa, Geuzi le puso la caja entera de pasteles en las manos. Vamos, come. Es todo tuyo. Llévalos de regreso a la habitación de tu hermano si quieres. Si terminas y necesitas más, regresa por otra caja. Considéralo tu privilegio de conejillo de indias. Abrazando la caja con fuerza, Gonsin sacudió la cabeza, ya comiendo otra delicia. No voy a volver ahora, dijo, con la voz amortiguada por el pastel. Zhang Mei acaba de llegar y trajo a la secretaria de mi hermano. Molly, un viejo amigo de la escuela secundaria de Lin Miao. Ahora Molly dice que se quedará para cuidar de mi hermano. Es raro. Ni siquiera la conozco muy bien, pero simplemente no me agrada. Gonsin no pudo explicarlo. Había algo instintivo, un presentimiento que la instaba a mantenerse alejada de Molly. No había pensado mucho en Molly antes, pero la mera idea de que Molly estuviera en la misma habitación con su hermano, especialmente cuidándolo, la inquietaba, incluso la agitaba. Su madre le había sugerido que saliera a tomar un poco de aire y Gonsin aprovechó con gusto la oportunidad para escapar. Si no se hubiera topado con Geuzi, ni siquiera sabría a dónde ir para pasar el tiempo en este lugar desconocido. ¿Pero volver? En absoluto. Ella no iba a enfrentarse a Molly en este momento. Geuzi levantó una ceja ante la mención del nombre de Molly. Parece que mi madre adoptiva confía bastante en Molly, comentó. Dejarla sola con tu hermano, de todas las personas. Las intrigas de Molly, pensó Geuzi, eran impresionantes. Había logrado ganarse a alguien tan sospechoso y controlador como Zhang Mei. Se alineaba perfectamente con su personaje en la novela original. En la historia, Lin Miao nunca terminó en prisión. En cambio, se casó con un miembro de la familia Gon y su relación con Gon Zan se fortaleció cada día, hasta el punto de que Molly casi encontró la oportunidad de explotar la situación. Y ahora, con Gon Zan herido y en el hospital, Molly claramente estaba tratando de aprovechar la oportunidad para ascender. La expresión de Geuzi cambió a una de preocupación, aunque no por Gon Zan. Después de todo, se lo merecía. El hombre había pisoteado los sentimientos sinceros de la heroína original. Podría soportar sufrir un poco. La preocupación de Geuzi era por Gonsin. Ella era inocente en todo esto, su dulce e inconsciente amiga. Lin Miao no era una santa, pero incluso si se casara con Gon Zan y vivieran juntos en paz, no le causaría ningún daño real a Gonsin. En la historia original, aunque Lin Miao a menudo estaba consumido por los celos, Gon Zan siempre apoyaba a su hermana cuando realmente importaba. Lin Miao odiaba el vínculo entre los hermanos, pero para mantener su propio estatus, no tuvo más remedio que soportarlo en silencio. En la superficie, Lin Miao incluso desempeñó el papel de una buena cuñada, ofreciendo obsequios y gestos para ganarse el favor de Gonsin. Ella nunca cruzó una línea que pudiera causar un daño real. Pero ahora, con Lin Miao en prisión y Zhang Mei demostrando que no tenía ni idea a la hora de juzgar a las personas, lo que estaba en juego era diferente. Si Molly lograra aprovechar esta oportunidad y casarse con un miembro de la familia Gon, el futuro de Gonsin probablemente sería mucho más problemático. Geuzi no estaba preocupado sin ningún motivo. En la historia original, este fue precisamente el momento en que Lin Miao, al cuidar a Gon Zan durante sus momentos vulnerables, se ganó por completo su corazón. Y ahora, con las defensas de Gon Zan debilitadas,
Existía una posibilidad muy real de que Molly pudiera hacer lo mismo. Gon-sin, inconsciente de las preocupaciones de Geu-zi por ella, se burló de la mención de Zhang Mei. Tu madre adoptiva es realmente otra cosa. Incluso con Lin Miao fuera de escena, solo tiene que arrastrar a alguien más para causar problemas. Es enloquecedor. Ya no me importa lo que ella piense. Geu-zi la miró y se dio cuenta de que Gon-sin era demasiado despreocupada para reconocer las ambiciones de Molly por sí misma. Ella se hundió en sus pensamientos. Cuando llegó aquí por primera vez, después de haber sido arrojada a este mundo, todos en la finca la miraron con ojos críticos. Todos excepto Gon-sin. Ella fue la única que vio las cosas claramente desde el principio y estuvo al lado de Geu-zi sin dudarlo. Por lealtad. Tal vez era hora de decir algo. La expresión de Geu-zi se volvió seria. Puedes ignorar a Zhang Mei todo lo que quieras, pero debes pensar en lo que Molly está planeando. Puede que sus intenciones no sean tan simples como parecen. Y para que quede claro, no te digo esto por tu hermano. Lo digo porque creo que deberías estar consciente. Gon-sin, a mitad de un bocado, hizo una pausa y parpadeó, luciendo desconcertado. ¿Planificación? ¿Qué podría estar planeando? No le gustaba Molly, eso era obvio. Pero Molly era la secretaria de su hermano, y esta vez la había traído Zhang Mei. Su madre incluso le había confiado a Molly el manejo de las comidas de Gon-zan. Por mucho que a Gon-sin no le agradara, no había considerado lo que Molly podría estar tramando. Geu-zi le entregó una dosis de medicamento a Susen, que estaba cerca, antes de continuar. Dime, ¿qué clase de mujer viaja hasta aquí, a otra ciudad, solo para cuidar a un hombre? ¿Crees que ella realmente está aquí solo porque alguien se lo pidió?